Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Nayar López Castellanos, catedrático e investigador universitario, un gran conocedor de América Latina, de Brasil en lo particular, precisamente para conversar sobre el triunfo de Lula. Nayar, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer, Luis. Has estado muy productivo, ¿no? Acaba de salir un libro tuyo con Néstor Cohen sobre las resistencias y alternativas en el sur global y tienes en la cocina ya otros para salir, ¿no? Sí, ahí estamos trabajando de manera intensa y vienen uno sobre la geopolítica del intervencionismo de Estados Unidos en el Gran Caribe y otro sobre la crisis societal en el Gran Caribe. Magnífico. Los esperaremos aquí, los comentaremos con el auditorio. Gracias. Nayar, comencemos por el principio. ¿Cómo explicarnos el triunfo de Lula en una segunda vuelta, en un contexto en el que en la primera vuelta el bolsonarismo y las fuerzas de la derecha avanzan significativamente? Sí, sin duda. Esta es, podríamos decir, la contienda más compleja que él ha tenido en este siglo, porque, bueno, recordemos que tuvo previas dos derrotas electorales, ¿no? En contiendas con Collor de Mello, con el propio Cardoso, que después finalmente le gana. Pero en este proceso en particular, pues sí encontramos un Brasil mucho más polarizado políticamente a raíz, bueno, de este personaje Bolsonaro previo, el golpe de Estado a Dilma Rousseff, que consolidó una corriente pues muy fuerte, digamos, conservadora en la sociedad, que no solamente se expresa en diferentes dinámicas, sino en el punto central del relevo político, que son en el campo electoral, ¿no? Y entonces logra Bolsonaro aglutinar a todas estas fuerzas conservadoras, pero también ultraconservadoras y neofascistas, ¿no? Podríamos decirlo, como lo pudimos ver en las semanas recientes. Y bueno, además, pues previo también de un gobierno pues desastroso para el Brasil, seguramente uno de los peores en la historia de Brasil, que atravesado por la pandemia, pues reflejó lo que realmente estas derechas latinoamericanas entienden y conciben como el ejercicio del gobierno y del poder, que es privilegiar a unas minorías, ¿no? Y esto se reflejó en el manejo de la propia pandemia, que cobró tantas vidas en el Brasil, pues con un desastroso inicio de decir que era un invento del comunismo chino para, ¿no?, dominar al mundo, y pues las imágenes del Brasil, y uno de los países que peor le fue en la pandemia en términos de contagios y de muertes, pues refleja las malas políticas de este presidente, que además, pues obviamente se expresó en esta votación, ¿no? Lo preocupante del escenario, digamos, es que ese 49% haya votado, ¿no? Inclusive en una segunda vuelta. ¿Cómo explicárnoslo? ¿Quién es esa base social? ¿Por qué apoyar un proyecto como el que representa Bolsonaro? Sí, es un fenómeno no exclusivo, digamos, del caso de Brasil. Lo podemos ver en el pasado reciente, de alguna manera, todo en el propio Chile, ahora que se cumplen 50 años del golpe de Estado contra Allende, pues las imágenes de cuando fallece Pinochet, cuando muere, y gente en las calles llorándole, ¿no?, después de todo lo que ya con las evidencias se vivió, refleja que existen sectores de las sociedades muy conservadores, dominados muchos por corrientes religiosas, por un nacionalismo muy pragmático, digamos, en ese sentido, ¿no? Y por mitos que se van creando en torno a los miedos del comunismo, que como si estuviéramos en la Guerra Fría, hoy se siguen reviviendo, ¿no? Este mito, por ejemplo, de que si Cuba se acerca a un país en términos de cooperación o de solidaridad, ya se está sembrando el comunismo, ¿no? Y lo vemos esto como expresión en otros países, como en el caso de Honduras, en el caso de Bolivia, cuando fue también las primeras acciones fue expulsar a los médicos cubanos, como lo hizo el propio Bolsonaro, sucedió en Bolivia. Entonces estos sectores pues responden a una tradición que en su momento también avalaron y apoyaron a la dictadura militar brasileña, que duró estos 20 años, del 64 al 84, y que marcó sin duda a una parte de la sociedad brasileña que no comparte en ningún sentido pues ideales de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos y de diversidad, ¿no?
y también marcada sin duda por el racismo, el machismo, el clasismo, una visión patriarcal que impera, ¿no? Pero lo que vimos en días pasados fue una intentona de golpe de Estado. Cientos, miles de brasileños ocupando los edificios de las instituciones, dispuestos a jugárselas. ¿Cómo descifrar este enigma? Sí, no es sencillo, en realidad no es sencillo. Tenemos el antecedente inmediato que casi es como una copia de la escena de Trump, ¿no? Con el Congreso, el asalto del Congreso, pero sí es propio para la reflexión, no solamente en el campo de la sociología política, de la ciencia política, entender qué pretendían, digamos, ocupando los espacios de los poderes establecidos, ¿no? De los tres poderes en el caso brasileño, que pretendían buscar como objetivo final, es decir, a poco ocupando los edificios iba Lula a renunciar, o esperaban una respuesta de algún sector del ejército, ¿no? que pudiera haber tenido algún plan maquiavélico, digamos, para justificar una crisis de y una ingobernabilidad y asumir el control del poder, pero rayando también en el campo de lo fanático, ¿no? O sea, todos además ataviados con el color el amarillo, sobre todo de la bandera brasileña, y bueno, respondiendo además a una especie de mesías, ¿no? que Bolsonaro fue creando una imagen que en su primer campaña tenía la imagen de la pistola, ¿no? Disparando, y ahora trató de acercarse un poco más en el campo de lo social, en sus propios discursos, etcétera. Pero con un líder que, pues podríamos decirlo literalmente, huyó del Brasil, no tuvo ni siquiera la decencia política, digamos, de haber estado en la investidura, de haber respetado la institucionalidad con la cual él llegó a ser gobernante, pero huyó, ¿no? Entonces, esta masa que llega a ocupar de manera irracional, a quemar, además destrozar, quemar, saquear todo lo que pudo, pues fue además abandonada por su líder, ¿no? Una de las cosas que llaman también la atención, Nayar, y tú como futbolista que eres, debes de tener alguna reflexión, es el cómo algunos de los futbolistas más destacados de la selección nacional brasileña, que juegan en Europa, son figuras internacionales, llamaron a votar por Bolsonaro, siendo el fútbol un producto de exportación brasileño. Otra vez, ¿cómo explicarnos esto? Sí, el caso más destacado, de una de las figuras más destacadas, Neymar, ¿no? Ajá. Que llamó durante la campaña a votar por Bolsonaro, pues refleja también, digamos, que podríamos ubicar un sector de la sociedad que refleja un conservadurismo a través de imágenes, ¿no? Y de una confianza como ciega, digamos, en un gobernante que aparentemente está llevando las riendas y tiene un proyecto, ¿no? Aparentemente, pero sí es un fenómeno a estudiar, sobre todo porque, bueno, son líderes de opinión finalmente, ¿no? O sea, tienen una influencia y, como bien lo señalas, pues el Brasil sin fútbol o fútbol sin Brasil no se conectarían. Como ¿no? sin samba casi, ¿verdad? Exactamente. Por ¿no? usar lugares comunes, pero... Pero sí el fútbol, o sea, un futbolista como Neymar que le ha dado tantas cosas en el orgullo, digamos, del fútbol brasileño en proyección global, en proyección mundial, pues impacta sin duda y ha de haber convencido a muchos, ¿no? de este comentario de apoyo a Bolsonaro. Hago esta referencia porque no estaremos subestimando desde el mundo del análisis de la izquierda el significado y el enraizamiento cultural que un proyecto como el de Bolsonaro tiene. No, claro, por eso es importante entender y no pensar que el hecho de que Lula haya ganado por ese pequeño porcentaje significa que que el camino está libre, ¿no? Como fue ese golpe de realidad, diríamoslo, de realidad política, la toma de las sedes de los poderes. Es decir, se piensa muchas veces que después de un triunfo las cosas ya están tranquilas y la derecha va simplemente a sentarse a observar cómo gobierna algún proyecto de algún tipo de izquierda, y sin descifrar, digamos, ¿no? Esa fuerza que tuvo esa derecha, que en este caso pues fue prácticamente un empate técnico, diríamos casi,
Y además esto reflejado, por ejemplo, en el Congreso. O sea, votaron por la figura Lula para el presidente, pero no votaron para el cuerpo legislativo, y entonces ahora Lula tiene que lidiar con un Congreso adverso y tener que negociar pues, buena parte de los proyectos que dependen, digamos, de la vía del Congreso, de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo descifrar ese enigma? Eso es importante, pero hay que hacerlo, es un ejercicio que se tiene que hacer y que en ciertas ocasiones se subestima. Yo pienso que a veces no solamente se subestima, sino que se ignora ese factor real de poder que está ahí, porque tienen poder mediático, tienen poder, bueno, poder del apoyo a Estados Unidos, evidentemente, pero también de otros derechos regionales, ¿no? Porque, como en el caso ahorita de la reunión de la CELAC, el hecho de que no haya ido el presidente Maduro refleja que ese poder de las derechas pues tienen resonancias en diferentes aspectos y uno de ellos que es muy importante es mediático, y entonces si se crea al estilo Goebbels, ¿no? Repite 1000 veces una mentira y creas una especie de verdad, pues van a decir, sí, viene el dictador, viene el comunista, viene el... ¿no? Y en esa lógica se van consolidando estos espacios de poder dentro de las sociedades y proyectos como el de Bolsonaro, pues sí, o sea, está en Estados Unidos ahí como una especie de autorrefugio o exilio político, pero... Comiendo pollo frito. Exactamente, pero su poder está ahí, ¿no? Oye, durante los periodos en los que Lula fue presidente, estos periodos coinciden con una bonanza de las commodities a nivel internacional. Las exportaciones de soya de Brasil, por ejemplo. Estas exportaciones le permitieron tener recursos para programas como el de la pobreza. Pero cuando viene la crisis económica y se reduce el margen redistributivo que tenía sin afectar a los grandes capitales, es cuando viene una ofensiva de la derecha en donde Lula, Dilma, evidentemente salen sobrando, ¿no? ¿Podemos imaginar qué escenario va a tener Lula ahora que no existe ese boom de las commodities otra vez, que se anticipa una situación económica difícil en el mundo? ¿Qué margen de maniobra tiene? Claro, es un elemento muy importante para el análisis prospectivo, digamos, de qué se espera de esta nueva experiencia de Lula en el gobierno, porque en efecto el presupuesto pues, no solamente está reducido frente a ese escenario que estaba en la bonanza de las commodities, que también se vio con el caso de Venezuela, ¿no? Cuando también se desplegó Petrocaribe, etcétera. Estaba el proyecto Petrosur junto con Brasil, y esa enorme cantidad de recursos para grandes programas como el de Hambre Cero, el de Techo Cero, tendrá un impacto muy importante, porque no solamente está esa limitación, sino que además Bolsonaro deja un país con francos problemas económicos. ¿Te parece, perdón, si hacemos una pausa aquí y ahorita lo retomemos? Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el doctor Nayar López Castellanos. Él, entre otras muchas cosas, es el coordinador del capítulo mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Nayar, te interrumpí cuando nos estabas dando una explicación sobre el margen de maniobra que tenía Lula para programas redistributivos y asistenciales en un entorno económico tan difícil como el que se anticipa. Sí. Añadiendo lo que comenté en torno a las dificultades y el contraste de sus dos periodos de gobierno con lo que ahora se presenta como escenario, pues está lo que deja Bolsonaro, ¿no? Y es un país que al parecer, bueno, en los últimos meses había empezado a subsanar ciertas manifestaciones de la crisis económica, pero es un país con problemas serios, digamos, ¿no? Con el tema de la producción económica, de la industria, de una gran cantidad de personas sin empleo, ¿no? Que dejó la propia pandemia. No solamente pegó, digamos, en el campo de la salud de la pobre población, sino en el campo del empleo. Entonces hay millones de personas que
que se encuentran desempleadas, pero también todo ese retroceso social que significó que se dio desde el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en el 2016. Estamos hablando prácticamente de casi de 8 años, ¿no? 8 años en los que se retrotrayeron pues, todos los programas sociales, ¿no? Se pulverizaron, aunque quiso maquillar algunos de ellos, pero esos programas sociales hicieron merma en la población, y obviamente que tenemos un retroceso de lo que había logrado con esta lógica de redistribución y en efecto asistencialismo de muchos de estos programas. Esta famosa cifra que da Lula siempre de su experiencia de que él logró llevar, así lo dice, ¿no? De alguna manera, logró que 30, 40 millones de brasileños dejaran la condición de pobreza extrema y entraran en una especie de clase media. Pues en estos años que transcurrieron desde la salida de Dilma, esto se echó para atrás, ¿no? Y es ahí donde justo es un punto importante para la reflexión, qué tan profundas son las transformaciones cuando hablamos de programas que pueden ser pasajeros, ¿no? Que no quedan sustentados, digamos, por lo menos a nivel constitucional, para que sea de cual sea la tendencia, sigan existiendo ya no como un programa del gobierno en turno, sino como una forma de redistribución desde el Estado, digamos, de los recursos de una nación, para equilibrar en lo posible. Claro, todo esto dentro del marco del capitalismo es difícil pensar que va a llegar a una igualdad plena, ¿no? Pero son programas que resuelven en cierto sentido y que pueden influir en una reorientación de los grandes problemas sociales. Entonces yo creo que el panorama es muy, muy difícil, porque además de todo, y ahí reitero el punto del Congreso, pues tiene que negociar con el Congreso. O sea, está en minoría en el Congreso y está en minoría en las gobernaciones, además. Exactamente, y eso es un gran problema, digamos, ¿no? Ahí vamos a ver, yo creo que vamos a ver también sorpresas en el sentido, pues, de toda esta experiencia que él tiene ya, de no solamente haber sido gobernante, sino haber estado en la esfera de la política y del análisis. Yo creo que vamos a ver esa madurez que pueda él desplegar a la hora de la negociación y de los pactos, ¿no? Tendrá que hablar con el Congreso, hablar con los contrincantes, sobre todo con un centro más consolidado que la extrema derecha de Bolsonaro, pero va a tener que negociar. Y los otros van a tener que aceptar y entrar en el diálogo, ¿no? Porque finalmente también el Poder Ejecutivo tiene sus banderas, digamos, ¿no? Y sus capacidades de decisión. Lula es un gran estratega internacional. Lo fue cuando estuvo al frente del gobierno, construyó una relación privilegiada con África, impulsó el mundo de los BRICS, los procesos de integración latinoamericana, y a su regreso ha comenzado a poner esas barajas sobre la mesa, ¿no? Habló en Argentina sobre la posibilidad de una moneda común para los intercambios, cosa que no le gustó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Habló también de avanzar en un tratado de libre comercio con la Unión Europea y la posibilidad de hacerlo con China, cuando desde México, por ejemplo, a China se le presenta como el gran fantasma en el proceso de la integración regional. ¿Qué más va a pasar con ese tablero internacional de Lula? ¿Qué piezas va a seguir moviendo? Bueno, sin duda, como bien lo dices, es un estratega, ¿no? en el tablero geopolítico mundial, y bueno, representando un país como Brasil, una potencia, ¿no? Que en su momento, en uno de sus mejores momentos, digamos, en el pasado reciente, estuvo como la sexta economía más grande del mundo y como el gigante de América Latina y el Caribe, sin duda, no solamente por su extensión, sino por su población, su economía, por las industrias que tiene de la aeronáutica civil, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta fortaleza va a tener un impulso muy fuerte y una gran influencia en la región para tratar, digamos, de reconstruir esas partes de la integración que Estados Unidos exitosamente desarticuló, como por ejemplo el caso de UNASUR, que prácticamente desapareció, o el Mercosur, que habiendo llegado como en su máximo, digamos, a plantearse ya una dinámica más de integración en el campo de lo social, pues se redujo prácticamente a un aparato ¿Ves congelado, posibilidad, ¿no? de que se sume al Foro del Pacífico? ¿O? A la Alianza del Pacífico, yo esperaría que no, porque la Alianza del Pacífico es un proyecto que finalmente surge de la lógica neoliberal
que en su momento diseñaron estos 4 países que le integran: Chile, Perú, Colombia y México, y que, bueno, ahí están las contradicciones, que México sigue sosteniendo esos tipos de tratados, como, bueno, no se diga el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero ojalá que no se integre esto, sino que más bien trabaje por un lado para rescatar UNASUR en cierto sentido, pero sobre todo yo creo que a partir justo de la reunión de la CELAC, que acaba de terminar hace unos días, ojalá que se convierta también en un actor que fortalezca a la CELAC y pueda la CELAC transitar a otros escenarios, digamos, de integración latinoamericana, no quedar nada más en un espacio que cada año se da el tránsito de la presidencia pro tempore, sino que se convierta en una plataforma, digamos, de una posible integración en otras dimensiones, ¿no? Donde una moneda común, por ejemplo, sería sensacional para los países latinoamericanos, ¿no? Habría que unirse a estas voces del sur, digamos, global, como lo está haciendo Rusia con Irán, por ejemplo, como lo hace también China, de empezar a desplazar el dólar, que finalmente es pues una de las principales formas del intervencionismo estadounidense, ¿no? Que se deriva de un contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, etcétera, etcétera, pero finalmente es una herramienta de control económico del imperio. Y entonces pensar en monedas comunes a mí me parece un gran planteamiento. De hecho, ALBA, por ejemplo, maneja su propia moneda, el sucre, que usa el nombre de sucre, pero en realidad es sistema único, ¿no? Entonces yo creo que Lula va a jugar un papel muy importante en este sentido, ¿no? Y ojalá que uno de los primeros pasos que también estaríamos esperando es que descongele la Venezuela del Mercosur, porque Venezuela pertenece al Mercosur, pero cuando llega Bolsonaro y cuando está Macri en Argentina y el cambio en Uruguay, ¿no? Y el caso, bueno, de Paraguay, pero congelan a Venezuela porque Maduro no había surgido de una elección democrática según estos personajes. Entonces, un acto importante que va a dar un poco, si sucede así, la pauta de cómo Lula está reincorporándose al juego de la estrategia geopolítica latinoamericana y mundial, va a ser que Venezuela se reincorpore a Mercosur, ¿no? Y creo que están las condiciones dadas, claro. No es lo mismo el peso que tiene Brasil frente al peso que tiene Uruguay y Paraguay en las dinámicas del Mercosur. Entonces yo creo que esperaríamos que se genere este trabajo y que además este liderazgo que él tiene ampliamente reconocido a nivel global, pues le permita a la región también consolidarse, digamos, como tal, y tener otro juego en el tablero, ¿no? Internacional. Aunque los procesos que se viven en los países de nuestra América son procesos que hay que pensar desde la lógica de la correlación de fuerzas internas, habría sido difícil imaginar un escenario como el que tuvo que vivir Venezuela si en Brasil no se hubiera dado el impeachment contra Dilma o incluso es difícil imaginar el golpe de Estado en Bolivia al margen del papel de Brasil. ¿Tú crees que la llegada hoy de Lula permite que estos procesos en otras naciones de corte progresista cuenten con retaguardias seguras, con un espacio para desarrollarse menos apretado que el que han tenido estos últimos años? Sin duda, estoy de acuerdo con este planteamiento porque finalmente, bueno, Brasil es una potencia latinoamericana, no frente al mundo, sino desde propia América Latina. Y el grado de influencia, digamos, que tiene, pues es muy grande, porque no solamente, bueno, es la voz política, digamos, de esta nación y de un líder como Lula, que tiene un amplio reconocimiento, sino también, pues, es su economía, ¿no? Y las inversiones que pueden existir, los convenios de cooperación, etcétera. Entonces, esto no significa, digamos, que las derechas y los sectores más reaccionarios de las derechas, los sectores más fascistas como tal, como los que están controlando la política en el Perú, por ejemplo, vayan a tener algún miedo de seguir actuando, ¿no? Pero el grado, digamos, de complicidad que podían tener o de apoyo con un Bolsonaro o en su momento con un Macri, pues ya no va a ser lo mismo ni va a redundar de la misma forma. El caso de Bolivia, como lo comentabas, pues obviamente en ese momento que se da el golpe de Estado contra Evo Morales, pues ¿dónde estuvo el apoyo de la comunidad y de la región? Salvo los aliados naturales,
no existió, ¿no? Entonces, en efecto, es una retaguardia nada despreciable desde la lógica de la derecha, pero muy fuerte y muy importante para los sectores de las izquierdas y los sectores progresistas en la región, porque está un amigo, un compañero, digamos, de proyectos que con todas sus diferencias van por más o menos el mismo camino, y ese respaldo pues es bastante importante, bastante fuerte, político y económicamente, ¿no? La política se hace con símbolos. ¿Qué representa esta foto que el mismo Lula difundió en su cuenta de Twitter, en donde aparece en el Volkswagen de Pepe Mújica junto al exmandatario uruguayo? ¿Está mandando algún mensaje o es simple y sencillamente una puntada para las redes sociales? No, yo creo que tiene un mensaje de por medio y que tiene que ver con tratar de darle fuerza, digamos, a esta corriente de las izquierdas latinoamericanas que pregona con el ejemplo, ¿no? Como en su momento Mújica lo hizo. Es decir, el presidente de un país que regresa a su origen, a su dinámica cotidiana y en su Volkswagen, ¿no? Que no quiere que no quiere seguir, digamos, ahí en la esfera, ni influyendo ni dirigiendo tal vez, lo cual tampoco está peleado con la honestidad y con la ética, pero es un mensaje de que la izquierda latinoamericana puede tener puntos de encuentro, y uno de ellos es la humildad en cierto sentido, ¿no? Es decir, no por tener un Volkswagen en sí mismo, sino por el hecho de que el poder debe entenderse, o el ejercicio del gobierno en este caso, como un compromiso ético con la sociedad y no como un asunto personal, ¿no? o de grupo, digamos. Y la honradez, Nayar, finalmente Lula estuvo acusado de corrupción y la figura de Mújica es intachable en ese sentido. Que se asocien es una forma de decirle al mundo también, Lula siempre fue inocente. Yo creo que sí, porque además ese proceso que se siguió contra Lula y que lo llevó a estar en un año y 8 meses en la cárcel, claro, lo deja marcado, ¿no? Y eso inclusive influye en las elecciones pasadas, porque ya no votó el 61% de la anterior ocasión, sino un 51%, ¿no? Rayando, digamos, lo necesario. Y aún así lo logra. Pero finalmente el proceso se derrumbó jurídicamente porque nunca existió una prueba de que él haya hecho ese acto que él se le acusaba. Otros cercanos a él sí, y estuvieron en la cárcel, ¿no? Y alguno que otro pues, seguirá por ahí. Y bueno, de alguna manera es inevitable, entre comillas, no porque el ser humano sea de acero, ¿no? Pero hay quienes les gana el interés y piensan en sí mismos y se arropan de una bandera para lograrlo, ¿no? Vivimos en una región con grandes ejemplos de corrupción sistémicas, ¿no? Es una corrupción de Pero no fue el caso de Lula. Y no fue el caso de Lula, ¿no? Y entonces yo creo que ahí queda esta imagen. Nayar, muchísimas gracias por este cruce de palabras. Al contrario, mucho gusto, muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. No se lo pierdan.